Muy bien, a continuación vamos a tener al disertante Andrés Albalat. Nos va a estar presentando el sistema autónomo dedicado al monitoreo acústico pasivo de cetáceos. Hola, buenas tardes a todos. Como recién mencionaron, mi nombre es Andrés Albalat. Yo formo parte del grupo GIAS, el Grupo de Investigación en Acústica Subacuática. Bueno, bien, bueno, voy a comenzar la presentación. Somos varios los miembros del GIAS. Es un grupo formado aquí en la facultad y surge como el nexo entre varias instituciones, como la Fundación CETUS, que es una ONG dedicada al estudio y la conservación de cetáceos, si bien a cierto nivel global, también sobre todo aquí en la Argentina. La UTN, Facultad Regional Delta, que está en la zona de Campana Zárate, y también la Facultad de Ingeniería de la UBA. ¿Sí? El grupo está conformado sobre todo por ingenieros en sonido, también estudiantes, tesistas de la carrera, y bueno, también el doctor Rusante, quien está aquí presente, que es el director del grupo, que es doctor en física, también bueno, la magíster Miriam Sassano, y bueno, mayormente con la fundación trabajamos con biólogos, sobre todo trabajamos mucho con la doctora Vanessa Reyes. También trabajamos con otros ingenieros de otras instituciones del país. Bien. Bueno, este grupo surge como una necesidad de poder generar un vínculo entre digamos, los que fuimos en algún momento estudiantes de la carrera, que fueron en su momento Nicolás Valese, Alexander Marino y yo, Andrés Albalat, con algunas instituciones del país para empezar a desarrollar hardware y software para poder ayudar a los biólogos en todo lo que es bioacústica marina, más que nada orientada a lo que son cetáceos, ¿sí? Pero bueno, luego se empezó a sumar más miembros y se formó todo este equipo multidisciplinario. Más que nada, en el grupo hacemos desarrollos de hardware y software, ya sea para grabar, para detectar vocalizaciones de cetáceos, ¿sí? Procesar los datos y, bueno, más que nada, darles una gran herramienta a los biólogos, ¿no? Bueno, y parte también de nuestra tarea es justamente venir a lugares como la HAS, a donde divulgamos todas las tareas que hacemos, ¿sí? Bien. Parte de los detectores son autónomos, como en el que estamos trabajando, y otros detectores son, digamos, utilizados a partir de la grabación de las señales. Que, bueno, de hecho, Ciro trabajó con Alex en su tesis, sigue trabajando en su tesis, y forma parte del equipo, ¿no? Es un claro ejemplo de lo que es el trabajo del grupo. Bueno, en esta charla les voy a estar hablando del desarrollo de un sistema autónomo, ¿sí? Para poder detectar y grabar señales de cetáceos, ¿sí? Entonces, esto está, digamos, encolumnado en lo que sería PAM o, digamos, un monitoreo acústico pasivo de, de cetáceos, ¿sí? O sea, no generamos ningún tipo de señal en el agua, en el mar, para poder detectar a estos individuos, ¿sí? Bueno, también una de las ideas de este proyecto es tomar experiencia en todo lo que son sistemas embebidos, ¿sí? Para poder detectar a distintos cetáceos, ¿sí? Luego se decidió en tomar una sola especie, pero bueno, eso es algo que vamos a hacer un poquito más adelante en la presentación. Además de esto, el grupo ya venía trabajando en distintos diseños de hidrófonos,
¿sí? Que son transductores electroacústicos, que son básicamente un micrófono que funciona debajo del agua, y la idea es mejorar los diseños que previamente venía haciendo el grupo. Bien. Bueno, hablando un poco de lo que son los hidrófonos, nosotros utilizamos transductores piezoeléctricos, ¿sí? Básicamente al apretarlos o a generar un tipo de estrés mecánico en alguna de las caras de estos, se genera una tensión eléctrica que luego, bueno, se amplifica, se procesa, etcétera, etcétera, se graba. Entonces aquí lo que ven son primero una hemisfera muy chiquitita de un radio de 12 milímetros, perdón, un diámetro de 12 milímetros, que se utiliza más que nada para captar las frecuencias altas, ¿sí? Tiene una frecuencia de resonancia de alrededor de 170 kHz, ¿sí? Y luego para las frecuencias bajas, para tener mayor sensibilidad a frecuencias bajas, se utiliza el transductor cilíndrico que ven abajo. Miren, no los tapo. ¿Sí? Estos materiales, cabe mencionar que son muy difíciles de conseguir y bueno, y de tratar, porque son muy fácilmente, se pueden romper. O sea, si uno se le cae de la mesa, probablemente se parta. Es como un vaso, hay que tratarlo con mucho cuidado. Bien. En el caso del cilíndrico, la frecuencia de resonancia estará rondando entre los 20 y los 30 kHz. ¿Sí? Bien. Bueno, para poder darle un soporte a estos piezoeléctricos, ¿sí? Para poder montarlos en una carcasa, este nuevo diseño lo que trató fue de embeber a estos piezoeléctricos dentro de un recipiente donde se lo llenó con poliuretano en dos mezclas. Este poliuretano, al mezclarse, una mezcla A y una mezcla B, genera una reacción exotérmica, o sea, libera temperatura y se funde y genera una masa consistente. Este poliuretano justamente se eligió por un acople de impedancias con el agua salada, ¿sí? O sea, tiene una impedancia acústica muy similar a la que tiene el agua, ¿sí? Entonces con eso uno no estaría perdiendo tanta energía. ¿Bien? Entonces ahí ven cómo se montó, primero, digamos, en el aire, los dos piezoeléctricos, arriba ven la semiesfera, mejor dicho, las 12 hemisferas, y abajo se ve la parte del transductor cilíndrico. Y luego en las imágenes que ven a la derecha se ven bueno, un equipamiento que tienen en la CENEA que bueno, muy amablemente nos ayudó para poder medir toda la impedancia de las cerámicas, que de hecho es muy importante medir la impedancia de estos transductores, ya que son sensores de alta impedancia. ¿Sí? Bueno, aquí en esta imagen vemos la impedancia normalizada de la semiesfera. Podemos ver fácilmente se comporta como un dieléctrico, es decir, como un capacitor, ¿sí? Por la curva característica que tiene, hasta que, como les había mencionado anteriormente, tiene una frecuencia de resonancia RLC serie, ¿sí? Que tiene su grado de amortiguamiento. Ahora, bueno, falta una diapositiva, no pasa nada. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa cuando no tenía resina? Bueno, cuando no tenía resina, esta imagen se parece mucho a la que están viendo ahora, nada más que en el RLC serie, digamos, en esa resonancia, está mucho más amortiguada, ¿sí? Eso haciendo una medición en el aire. O sea, esto es la realidad, cómo quedó actualmente, ¿sí? Y luego tenemos la comparación con resina y sin resina en el cilíndrico, que ocurre justamente lo contrario, ¿sí? Ahí podemos ver dos resonancias. Primero es la resonancia del modo de expansión radial del cilíndrico, y luego se encuentra otro tipo de resonancia espuria, por así decirlo. Bueno,
Les había comentado que los piezoeléctricos son un sensor de alta impedancia. Y un poco son una mala palabra, por así decirlo, en todo lo que es instrumentación, porque hay que mantener los cables entre el preamplificador y el sensor los más cortos por la inducción de ruido, ¿sí? Entonces, por ese motivo, ¿sí? Elegimos este operacional, no, perdón, el LT1113, que no es el que están viendo ahora, que tiene una gran impedancia de entrada, ¿sí? Esto es una característica fundamental que tiene que tener el operacional, es JFET, ¿sí? No es bipolar, ¿ok? Y como verán, tiene una configuración no inversora y tiene un servo loop. O sea, lo que hace este preamplificador es reinyectar mediante un filtro activo la continua de forma desfasada a 180 grados, ¿sí? Por medio de esa red de 100K a 1 mega. Bien, entonces de esa manera se puede controlar la tensión continua. Ahora me preguntarán por qué se hace esto. Bueno, los sensores de alta impedancia, el problema que tienen, además del ruido, es que van a generar mucha tensión de offset en la salida, ¿sí? Mucha tensión continua. Por eso van a ver que está esa resistencia de 100 mega y C1 para equiparar las impedancias entre las entradas y masa, ¿sí? Y este preamplificador, usando el operacional LT1113, lo elegimos también no solamente por el tema de que tiene baja corriente de bias y corriente de offset, sino también por el bajo nivel de corriente de ruido que tiene, ¿sí? Bueno, ¿cómo sigue el circuito? Esto es un resumen. Esta imagen se ve todo el circuito, ¿sí? Sigue con un filtro activo pasaltos y luego un sumador donde también hay un pasabajos, y en la salida hay un amplificador que lo que hace es generar una señal balanceada de forma asimétrica, o sea, una señal casi no tiene tensión y la otra sí tiene tensión, pero lo que va a generar esto, ¿sí? En la entrada del próximo equipo es digamos, un muy buen rechazo de las señales en modo común, es decir, al todo el ruido que se va a inducir, ¿sí? Bien, bueno, ¿cómo continuó todo? Bueno, acá vemos un poco cómo fue todo el proceso de armado de la carcasa. Ahí no solamente ven la parte que sería la cápsula, sino también dónde va a ir el preamplificador, ¿sí? O sea, esta plaquetita que ustedes ven acá en la izquierda mide 12 centímetros por 3,5, que va a estar adentro de esta carcasa gris de plástico, ¿sí? Bien. Acá vemos cómo se fue montando todo, ¿sí? Un trabajo que hizo Nicolás Valese. Y bueno, y acá llegamos más a la parte de la detección, que es un poco, digamos, analógica, ¿sí? La señal primero se rectifica, tiene un filtro pasabajos y por medio de un detector de umbrales, ¿sí? Directamente pasa a un CPU, ¿sí? Con un conversor analógico digital, donde la señal se empieza a guardar en un buffer temporal. Cuando este mismo se llena, va a parar a un disco duro o de estado sólido, y luego cuando este disco duro se termina de llenar, se envía de forma inalámbrica en esta boya, ¿sí? A una señal, a una estación terrestre, ¿sí? O sea, hay una antena Wi-Fi de alta potencia que se encarga de transmitir toda esta señal de forma inalámbrica, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco mejor eso, pero parte de los ensayos que se hicieron en este trabajo fue tratar de simular toda la cadena. Por lo tanto, se tomó una especie, ¿sí? A la tonina vera, se describió, digamos, por medio de varias grabaciones cómo es su señal característica, su clic característico, y se generó todo un sistema de reproducción de esta señal y de recepción de esta señal, ¿sí? Por medio de dos placas Arduino más que nada y
bastante circuitería analógica, y todo el circuito que les mencioné de la detección del clic, ¿bien? Entonces, acá ven el sistema muy, digamos, simulado en la pecera, ¿sí? Con un transmisor, un receptor, que básicamente son dos piezoeléctricos, y se simuló toda digamos, cómo sería en la realidad esta boya. Y tuvimos muy buenos resultados, por lo que decidimos avanzar con el proyecto, ¿sí? Acá ven los dos módulos de la parte de transmisión, que es un amplificador de RF, de Wi-Fi, y la antena, ¿sí? La antena emisora. Luego en tierra va a haber una antena receptora, ¿sí? Esta antena emisora es justamente omnidireccional por el movimiento que va a tener la boya, ¿sí? Acá en estas imágenes ven parte de la circuitería del conversor analógico digital, toda la parte de procesado analógico de la señal, con la detección del umbral, ¿sí? Y luego, imagen que se repite la anterior. Bien. Bueno, luego, al ser una boya y un sistema autónomo, una parte muy importante era el tema de la alimentación. Entonces, buscando dónde se iba a colocar la boya, aparecieron distintos lugares de Argentina donde se podía colocar, y se tomó el peor caso, que es el lugar más al sur, que es en Puerto San Julián, Santa Cruz, ¿sí? Un lugar que, bueno, en invierno hay poca radiación solar y eso afecta mucho la carga de las baterías, ¿sí? Entonces, primero lo que se hizo fue un modelo de todo el consumo de las distintas partes del sistema, donde mayormente el consumo lo da la transmisión inalámbrica de los datos, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos algunos valores, ¿no? Que se consideran 6 horas con el equipo funcionando a 25 watts y medio watt a las 18 horas restantes del día. O sea, toda la parte de preamplificación analógica y la parte de la detección lleva a eso, ¿sí? Y cómo tienen que estar orientados cada uno de los paneles, ¿sí? Bueno, bien. Bueno, aquí hay unos datos para aquellos que estén interesados en todo lo que son sistemas autónomos alimentados con energía solar, ¿sí? La potencia total pico de los paneles es de 155 watts, ¿sí? Se usa una batería de litio de 13 volts de 100 ampere-hora, que es bastante pesada, que es alrededor de 20 kilos, ¿sí? Un convertidor de continuo a continuo que permite la carga de estas baterías, ¿sí? Y también poder, digamos, gestionar energéticamente las cargas de las baterías, eso es algo muy importante. Bueno, el consumo diario promedio, que está en los 0,2 kWh, ¿sí? Y que, bueno, el sistema en sí debería funcionar 5 años de forma ininterrumpida, considerando el desgaste de las baterías y sobre todo eso es lo primero que se consumiría. Bien, un factor clave en este proyecto es el tamaño de la boya, donde se tiene que montar estos paneles solares que tienen alrededor de 1 metro por medio metro cada uno, una batería que pesa 20 kilos y todo el sistema de anclaje. Algo quizás no hablé, falta una diapositiva. Algo que quizás no hablé tanto al comienzo es la importancia que juegan la corriente y la marea en dónde se va a anclar la boya, ¿sí? Son dos datos a considerar muy importantes, por lo cual no puede ser una boya, digamos, náutica de ríos, sino que las boyas de mares son, digamos, tienen un poco más de porte y pesan mucho más. Bien, bueno. Así que el proyecto continúa, ¿sí? Pero ya hay algunas partes que ya se han finalizado. Así que, bueno,
eso fue la presentación. Y bueno. ¿Tienen alguna duda? Me pueden consultar acerca no solamente de este proyecto en particular, sino de las otras tareas que hacemos con el GIAS o la parte de procesamiento de datos. También estoy abierto a cualquier consulta. ¿Sí? Ahí va. No hace feedback. No. Quiero preguntar qué anda la profundidad. ¿Está pensado para estar a cuántos metros sobre el nivel del mar? Sí, estamos pensando en que la boya, digamos, el hidrófono va a estar entre 6 metros y 20 metros de profundidad. ¿Sí? Es muy importante no poner el hidrófono justamente muy cercano a la superficie debido a gran índice de reflexión que vos tenés digamos, en la interfaz agua de mar y aire. Al ser muy alta, se te genera, digamos, suma y cancelación de señales. Así que creemos que, digamos, a esa profundidad sería una profundidad aceptable. Hay otros sistemas que están fondeados directamente en el lecho marino y toman las señales con el fondo que tengas, básicamente. Nosotros, por el hecho de ser una boya, si bien tiene un lastre, decidimos que lo mejor sería tomar una cierta profundidad. Bien, eso no sé por qué, una diapositiva que estaba y ahora no sé por qué no se pudo visualizar. El sistema está preparado para trabajar hasta 11 kilómetros de la costa. Es una señal de wifi de alta potencia, ¿sí? Y se transmite, bueno, todo el año. De hecho, en algunas diapositivas lo que decía como un dato de colores, que si se apaga el sol, el sistema funciona 5 días corridos, no tenemos ningún problema. Pero mejor que el sol no se apague. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.